Muy buenas tardes, les saluda Mario Hernández Sandoval. Este es un programa extraordinario del espacio Periodismo Sin Permiso, y porque el tema no podía esperar más, es que decidimos hacerlo el día de hoy. Además, nuestro invitado pues también tiene bastante apretada su agenda y bueno, tuvimos que hacerlo el día de hoy. Nos acompaña el consejero. Es consejero del Instituto Estatal Electoral, es el doctor Luis Carlos Santander Botello. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. El tema es acerca de una declaración o denuncia en donde usted nos dice que en el IECRO hay una partida que se maneja como complementos de nómina o compensación y que asciende a 2.5 millones de pesos, y parece que no están muy claros los criterios con los que se otorgaron estos 2.5 millones de pesos. ¿Nos puede explicar exactamente en qué consiste? Claro que sí. Trataré de ser muy breve la historia es lo que hace que se desgrane todo. A través de un oficio de la Dirección de Administración, en respuesta a una solicitud de información que otro consejero, colega, le hizo a la Dirección de Administración respecto a ciertos pagos que nosotros sabíamos, porque lo escuchábamos, de que había personas que recibían pagos en efectivo, un poquito con el señalamiento de que pero no le digan a nadie, ¿sí? Y digamos, esto ya era como voz populi dentro del propio instituto. Con ese oficio, que además he de decir que al compañero le costó mucho trabajo que se lo dieran, hasta que tras su solicitud por escrito indicó que el siguiente paso era abrir un juicio para obligar a la inversión, le fue entregada la información. Esta información detallaba lo que llamaron ellos una relación de cheques complementarios para el pago complementario a la nómina, que yo lo diría que es un tecnicismo para llamar pagos en efectivo. Y viene el oficio acompañado de una relación de esos cheques que cubren el periodo de marzo a diciembre de 2016. Que son 40. Y de enero a, exactamente, en total son 40, y de enero a septiembre de 2017, ¿sí? Todos estos cheques suman poco más de, alrededor de 2,5 millones de pesos. Y viene la relación de qué montos de pagos se hicieron y a quiénes se les hicieron. Todos estos pagos fueron realizados, de acuerdo con esta relación, a distintos empleados del instituto de distintos niveles. En principio uno ve la relación y es una lista larga, pero resulta que a 52 trabajadores en casi 2 años solamente les dieron una vez, y les dieron una cantidad que va entre 500, 600 pesos a 2,000 pesos. Y en cambio hay 11 empleados del instituto que recibieron en este lapso compensaciones que van arriba de los 60,000 pesos y hasta los 130,000. No es que cada mes se les diera eso, acumulado en el periodo eso es. Y son pagos que se vienen haciendo no quincenalmente, no hay una periodicidad ni montos fijos, son variantes. Ante esta información, y cuando estábamos discutiendo, analizando el presupuesto, a mí lo primero que me vino a la mente fue, bueno, ¿y esto de dónde sale este dinero? Y entonces, para comparar con el presupuesto que estaba en discusión, el de 2018, revisé el de 2016 y 2017, y lo revisé básicamente en la página de transparencia. Como sujeto obligado, el Instituto Electoral de Quintana Roo debe de consignar en el sitio de internet de transparencia todas las percepciones que reciban en efectivo o en especie sus trabajadores, todas, no hay excepción, o sea, bonos, gratificaciones, etcétera, etcétera. Entonces revisé esa parte en transparencia, en el sitio de transparencia, y para mi sorpresa encontré que no están registrados, esos pagos no están registrados. Eso en sí es una anomalía. Yo, sin querer decir que es definitivo, la verdad lo revisé 2 veces, o sea, pero yo no soy quien puede dictaminar. Tengo la certeza de que no están los pagos, no, pero entonces... Antes de venir aquí yo verifiqué y efectivamente no hay nada. Okay. Y entonces lo que yo hice fue un escrito al órgano interno de control pidiéndole que abra un procedimiento
para investigar la situación de estos pagos con base en el mismo oficio y las mismas relaciones, no con mi dicho, sino con el dicho de la propia institución y su no existencia en internet, y que entonces, bueno, es obvio que no hay criterios de por qué se designan, o sea, no se sabe quién decide, cuánto le toca a cada quien, quién firma los cheques, quién los cobra, en fin, todo un procedimiento que es necesario conocer, pero yo no soy la instancia investigadora, por eso recurrí al órgano interno de control. Tengo entendido que ya el día de ayer radicó el procedimiento, no tengo la certeza absoluta, pero así lo entiendo. Ahora, de esta discrecionalidad surgen 3 preguntas. ¿Quién ordena el pago de ese dinero extra que no aparece ahí en transparencia? Y la segunda pregunta, ¿cómo justifican, bajo qué concepto están entregando esta? Y la tercera pregunta es, ¿qué criterios aplican para otorgar el dinero y las cantidades a unos más y a otros menos? Bueno, la primera es, precisamente, yo no podría decir, en este caso fue quien, pero lo que sí sé es la ley a quien hace responsable de tomar decisiones de esa naturaleza. Por un lugar, el Consejo General es responsable de supervisar y que todo funcione bien y caiga dentro de la legalidad. Sin embargo, en lo que se refiere a aspectos administrativos, hay facultades muy precisas, y estas facultades son, pues, en primera instancia, el director de administración, pero el director de administración acuerda con la presidencia, ¿no? Entonces, yo no podría decir, es que fue la presidencia, no, pero sí sería su responsabilidad el acontecimiento de estos pagos. Ahora, en estas declaraciones que usted hace, especifica dos sitios en donde está el personal, sin decir nombres, está el personal que se ha visto favorecido por estas compensaciones o complementos, y son, por una parte, gente cercana a la presidencia del YECRO y por otro a la dirección administrativa. Bueno, mire, hay una parte que, sí, tiene usted razón, y ahorita comento sobre eso. Antes quisiera hacer una aclaración. En el documento que yo le presento al órgano interno de control, le anexo el oficio, que además es un oficio del que él tenía copia, pero bueno, para no dejar, yo anexo el oficio, que además ya he pedido que se me certifique. En un momento dado, la primera respuesta fue, pues no tenemos el oficio, no tenemos los anexos, pero bueno, al final no existieron, pero pedí que se hiciera la compulsa en archivos de otra área, y ahí sí estaban, y entonces los obtuve. ¿Quién determina? Pues es la facultad de quien autoriza el uso de los recursos financieros, y esa es una facultad de la presidencia. Yo no sé si alguien lo ha hecho en su nombre, yo no sé si lo ha hecho la presidencia, eso le compete al órgano interno de control, pero reglamentariamente o en nuestra norma, la responsabilidad está muy bien delimitada. Ahora, estas, llamémosle oscuridades, para no decir otro adjetivo, ¿ya son del conocimiento del Consejo General o los va a presentar usted ante esta instancia? Mire, desde octubre, yo en sesión del Consejo manifesté la existencia de esto, ¿sí? No sucedió nada, nadie respondió nada, nadie dijo nada. En 2 oportunidades, en reuniones de trabajo y en otra sesión de consejo, lo volví a manifestar. Hice un escrito al órgano interno de control manifestando y no tenía respuesta. Entonces, la ley de responsabilidades dice que el que tenga conocimiento de una situación irregular es culpable de encubrimiento. Entonces, si yo ya tenía lo que hice fue, pues formalmente por escrito, y ahondándole, brindándole toda la información que fue posible proporcionar, como esa de certificar que en el sitio de internet no estaba la información, certificar el oficio y sus anexos. Con eso le pido al órgano interno de control que ejecute sus facultades. Yo lo que hice fue, pues marqué copia también a la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Organismos Autónomos del Congreso del Estado y al Auditor Superior del Estado. No son la instancia necesariamente de intervención, pero yo creo que es pertinente que tengan conocimiento de este caso y estará en sus facultades determinar si hay alguna acción que ellos pudiesen o no ejercer, ¿no? Ahorita la bolita, por decirlo de alguna manera, está en el órgano interno de control. Lo que quería yo decir es que esas relaciones que yo anexé, afición,
En las copias que distribuí, porque también le marqué copia a todos los consejeros, a todos los integrantes del consejo, traen testados los nombres, no los montos, pero sí los nombres. ¿Por qué? Pues por protección de los datos personales de los empleados que recibieron. Sin embargo, el original de la relación, o sea, sin estar testada, sí lo tiene en su poder el órgano interno de control. Ahora, ¿desde cuándo se entera? Bueno, ya dijo desde cuándo, sino ¿cómo se entera usted, doctor, de eso? A través de las consultas que un colega, decía yo, un colega consejero realizó ante la dirección de administración. Ya tenía tiempo viniendo haciendo la gestión de que se le diera esa información, se le negaba, se le daban largas, y entonces manifestó, hizo ver al responsable que pues lo que le quedaba era proceder a un juicio donde una instancia jurisdiccional le ordenaría la entrega de esa información, y entonces ya se la dio. El máximo órgano del IECRO es el Consejo General. Así es. En los hechos, en la práctica, les reconocen la parte administrativa, la jerarquía que tienen los consejeros a la hora de pedir, de solicitar información, o bien dicen voy a pedir permisito, déjame ver a ver qué me dice la presidencia. ¿Cómo opera esto? Desde que nosotros integramos esta conformación del nuevo Consejo General, que fue en el 3 de noviembre de 2015, venimos, y se denunció muchas veces en sesiones públicas del Consejo General, las enormes dificultades que algunos consejeros teníamos para obtener la información deseada, ¿no? O sea, solicitábamos la información y los directores como que le daban uno la vuelta, espérame tantito, y a mí me tocó circunstancias en las que expresamente pedían autorización a su jefe inmediato de ellos, que es la presidencia, para ver si me entregaban la información o no. Pero ¿eso debe ser así o no? No, bajo ninguna circunstancia. Esto somos la autoridad máxima, inclusive, o sea, existe una figura que es la presidencia, pero la presidencia es un miembro más del consejo, coordina y tiene ciertas funciones especiales, pero la autoridad máxima no es una persona, es el consejo como tal, y por tanto todos los consejeros somos parte de esa máxima autoridad, y debe de ser una autoridad que tiene que ser reconocida por todo mundo al interior del instituto. Como usted me la está planteando, de acuerdo a lo que ocurría, entonces parece ser que los directores sienten que su patrón o quien les debe de ordenar es nada más la presidencia del IECRO, ¿no? Que mientras la presidenta o presidente, sí, la presidencia no les dé instrucciones, no hace nada. O sea, mire, no ceden a las peticiones de ustedes. Le digo, ya son prácticamente 2 años de esta situación, y la verdad que hemos logrado avanzar. No totalmente, yo le diría un ejemplo reciente donde obtener la información fue muy complicado. Para el análisis del presupuesto 2018, que por cierto el IECRO lo presentó en destiempo ante la Cámara, ante el Congreso, la información se tenía que sacar a tirabuzones. Pedía uno la información, un análisis comparativo del presupuesto estatal, y le daban a uno de un año el presupuesto solicitado y del otro el ejercido, o viceversa. Y entonces era muy difícil comparar los datos, y era una dificultad muy grande. O sea, el problema de la información no fluye como debiera de fluir hacia el órgano máximo de autoridad, o por lo menos hacia todos los miembros del órgano máximo de autoridad. Eso es lo que le voy a preguntar ahora. Esta reticencia a entregar información a los miembros del Consejo General, ¿es para todos los consejeros, o para unos sí se les aplican y a otros les dan lo que piden? Yo he escuchado quejas nada más de 2 colegas consejeros y mías, no he escuchado queja de nadie más. Somos 7, incluida la presidencia. O sea, los que me consta, porque públicamente lo hemos externado, somos 3. A 3 les dificultan el acceso a la información que solicitan, pues, y a 4 no, o porque no pide nada. Presumo que no sabría decir. Pero por ejemplo está el caso que le mencionaba hace un ratito, de cómo el oficio con la relación y los pagos fue una dificultad obtenerlo. Ahora, ¿qué dicen los representantes? Los representantes de los partidos también asisten ahí. Claro. ¿Qué dicen de esta situación? Hay opiniones divididas. La verdad, pues es lógico, ¿no? Se trata de un órgano plural donde el encuentro es de distintas posiciones,
y no hay posiciones intermedias. Bueno, quizás las haya, porque hay algunos representantes que reservan mucho sus opiniones, pero ha habido representantes que consideran que muchas veces la posición de quienes criticamos o exigimos es así como sospechosa, ¿no? Que uno quiere, que trae una agenda, nada más acusar por denostar por sí mismo y difamar a las personas. No es el caso, porque por ejemplo en el caso ahorita de esta solicitud de procedimiento, obedece a que la ley dice que una vez que yo tuve conocimiento, si no actúo, soy responsable. Sí. Ahora, aquí las cantidades que dan de 2,000, 3,000 hasta 130, sumado lo que se les ha ido dando de manera, esa palabra discrecional, se presta a muchísimas interpretaciones y sobre todo a sospechas de que ahí hay una desviación de recursos para favorecer a un grupo de personas de manera alevosa. Mire, y yo tengo un elemento muy importante que señalo en la petición que le hago al órgano interno de control, que esta problemática no la deje de analizar a la luz de algo que ha venido siendo un problema en el instituto desde hace más de un año. Con la reforma político-electoral a nivel nacional del 2014, uno de los grandes objetivos es homologar los procedimientos, las funciones, y uno de esos es profesionalizar a los trabajadores de los institutos electorales. ¿Cómo? A través de su ingreso en lo que sería el programa, la carrera civil del servidor electoral, que es el Sistema Profesional Electoral Nacional, ¿sí? En Quintana Roo se determinó por mayoría, porque 3 consejeros estuvimos batallando y debatiendo muchísimo al respecto porque no estamos de acuerdo, en que el INE en algún momento dado hizo un diagnóstico de cuántos debería ser el mínimo de plazas que deberían de entrar al SPEN, son las siglas del Servicio Profesional Electoral Nacional. Uh-huh. Y tenía, si no mal no recuerdo, 33. La propuesta del IECRO fue 3. Ante la lucha que hicimos, subió a 5. Y hasta ahí llegó. El resultado de esto tiene una interpretación, que es el siguiente. Si yo, al profesionalizar el servicio profesional, lo que sucede es que entonces los empleados tienen garantía de su autonomía, de que no están con la espada sobre la cabeza de que el jefe, o haces lo que yo te digo o te corro. Esa situación no se daría, porque están sujetos a una valoración de criterios muy específicos de su desempeño profesional, no de otra cosa. Entonces, yo lo que digo es, a la luz de que esa reticencia por incorporar a los trabajadores, a los servidores electorales en el SPEN, aunado a un flujo de pagos discrecionales, pues sí da pauta para que uno se pregunte si de lo que se trata no es precisamente de tener un control sobre las voluntades de los trabajadores. Yo no estoy diciendo que así sea, pero sí hay elementos suficientes para buscar respuestas, y es una de las respuestas que yo le pido al órgano interno de control. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay un plazo establecido en la normatividad administrativa del IECRO para que le respondan a su solicitud. ¿Y qué va a pasar si existe un tiempo perentorio y no le responden? ¿Qué va a hacer usted? Bueno, primer punto. La verdad, porque prefiero no inventar, la verdad no tengo idea de cuál es el término máximo que disponga el órgano interno para desahogar esto, ¿sí? Mi intención es darle seguimiento. Mi intención es, en la próxima sección ordinaria del Consejo General, en asuntos generales, pedir que este asunto se trate y que el titular del órgano interno de control informe de qué está haciendo y cómo va, ¿sí? Esa es una. La segunda es, lo que él tiene que hacer es dictaminar si es que hay faltas, si él que le encuentra faltas, es decir, ¿son graves o no son graves? ¿Sí? Y entonces proceder en consecuencia. Creo que si no son graves, él ejerce la sanción, él ejecuta la sanción, y si no, se traslada al tribunal administrativo que está en proceso, ¿no? Ahora, si el órgano interno de control determinara que no hay responsabilidades, que no hay sanciones, y los argumentos que manifieste no son convincentes, pues yo sí recurriría a la siguiente instancia que me correspondiera para impugnar esa determinación. Ahora,
si el órgano interno de control dice algo que no esté sustentado, pues él estaría incurriendo también en una responsabilidad. Híjole, de veras que en la mañana hicimos un programa hablando de las cantidades que suenan casi infladas de lo que gasta el YECRO en el coffee break, ¿no? De que son cantidades que de un mes al otro se disparan hasta en un 400%, y ahora esto que está también muy poco claro. ¿Qué más cosas oscuras hay ahí dentro del YECRO? Porque a pesar de que casi nos quieren meter por los oídos de que es un organismo ciudadanizado, resulta de que nosotros como ciudadanos no nos enteramos de nada. Bueno, mire, realmente hay algo que, si me da la oportunidad, me gustaría mucho comentar, porque creo que puede ser de mucho interés. Es lo siguiente. Okay. El órgano interno está bajo la luz de algo que probablemente... ¿De que hay opacidad? Yo sí me atrevo a decir hay opacidad. ¿Sí? Punto número 1. Lo cual está mal. La parte que es importante recuperar, y es lo que yo quisiera transmitir en este momento como un mensaje importante, es... Una cosa es lo que ha sucedido en la evolución de la organización y desarrollo de la jornada electoral, y otra cosa es el operar del órgano estatal. Yo lo que quisiera transmitir no es el mensaje de que la situación está complicada con respecto a las elecciones. No, yo aquí sí quisiera ser enfático en que la evolución que ha tenido de 2014 a la fecha el sistema de elecciones nacional, porque esa es la novedad, es que ahora es un sistema nacional donde el INE ahora es el que nombra a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, es el que determina en qué lugar van a estar, etcétera, etcétera. O sea, pone muchísimos candados para la entrega del material y de la documentación electoral, para el regreso de los paquetes, para el conteo de los votos, para el funcionamiento del PREP. O sea, digamos que a nivel organización y celebración de la jornada está blindado. De todo el proceso electoral. Está blindado. Okay. ¿Sí? Entonces esa parte, todos estos peros, digamos, todos estos prietitos en el arroz, que no es uno, bueno, creo que podrían ser muchos, no afectan, desde mi punto de vista, y yo sí es lo que quisiera transmitir, no afectan el desarrollo de la jornada electoral. Sí afectan, sin embargo, y esta es una parte muy, muy, muy preocupante, la percepción que la ciudadanía tiene, y esa parte sí es preocupante. Mire, en el 2015 el INEGI hizo una encuesta donde el 70% de los entrevistados a nivel nacional contestó que en los institutos electorales había corrupción. Esa fue la respuesta, el 70% de los consultados. Existe esa visión, pero yo sí puedo decirle que inclusive en otros procesos electorales, no mencionemos Quintana Roo, en otros procesos electorales donde ha habido sospechas de trampa como compra de votos y todo eso, cuando la participación ciudadana es grande, esos mecanismos como que se les limita el impacto que pueden tener, ¿no? El garante, o sea, el INE, las acciones que nosotros tenemos que hacer con base en lineamientos y del cual no se puede mover mucho el YECRO, blindan la elección. Ahora, el IFE, el antes IFE, ahora INE, tenía un video muy, muy representativo donde tenía una canastita de huevos donde decía, somos 12. Hay 2 que a lo mejor están medio malos o tal, que sí van a votar, y hay otros 3. Si esos 2 votan por uno y los otros 3 dividen su voto, con 2 se va a dominar. Pero si salimos 8 o 9 a votar, ahí va el voto de la mayoría, la voluntad popular está blindada en términos de cualquier cuestión rara que pudiera suceder en una elección, ¿no? Entonces, los ciudadanos saliendo a votar son la respuesta, desde mi punto de vista, para supergarantizar las elecciones. Pero entonces, en lo interno, queda este asunto, como puede haber otros, que no están muy claros, ¿no? Y que causa, ¿cómo se llama?, privilegios e injusticias. Mire, yo creo que una verdad aceptada prácticamente por todo el mundo ya hoy en día es la corrupción administrativa que existió en periodos cercanos, ¿no? Y esa, pues evidentemente se reprodujo al interior del YECRO, pero en su carácter de organismo autónomo
no es tan fácil la corrección, que hay un cambio de gobierno y cambian las cosas, porque es un organismo autónomo en la medida en que ni el Congreso ni el gobierno del Estado tienen la capacidad de designar gentes, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo siento que permanece como una ínsula del pasado, máxime que hay algunos consejeros o consejeras que trabajaron en el sexenio de Roberto Borge, ¿no? Así es. En el aparato estatal. En el aparato estatal, efectivamente. ¿Y cómo sacudírselos estos? ¿Cuándo termina su periodo? ¿Qué? Bueno, el INE tiene la facultad de designar a los consejeros electorales estatales, y es un proceso que el objetivo de eso es clarísimo, no, ni siquiera es algo así que se dice en los corredores, no, es directo, hasta el mismo presidente del INE lo ha dicho. La intención de la reforma electoral fue tratar de darle independencia a los órganos electorales estatales para que ni los congresos ni los gobernadores metieran la mano designando a los consejeros. Ese fue el primer paso. Y además, con las nuevas atribuciones que la reforma constitucional del 2014 le dio al INE, está el designar y el remover a los consejeros. O sea, nosotros somos 7 consejeros, hay un consejero, en este caso mujer, por 7 años, 3 por 6 años y otros 3 que estamos por 3 años. En cualquier momento el INE nos puede remover. ¿Por qué unos de 3 y unos de 6? Bueno, la intención es para que haya esta sustitución escalonada. Sí, para que no en un momento dado salgan todos y entran todos nuevos, ¿no? Esa es la intención básica. ¿Y el YECRO, el órgano máximo electoral de Quintana Roo, tiene esta autonomía en los hechos? ¿O es nominativa? Mire, lo que yo sí siento es que previo al cambio de administración no había tal independencia. Hoy lo que le puedo decir a mi entender y mi ver es que no hay intromisión gubernamental, pero hay otros actores que no necesariamente pueden ser el gobierno. Pueden ser actores que en su momento tuvieron mucha influencia y que en algún momento dado les sigue siendo de interés tener algún control o alguna injerencia dentro del organismo estatal por beneficiar a algún actor político. O sea, lo que yo diría es... existe está disponible en YouTube una grabación donde un funcionario electoral de la instancia jurisdiccional amenaza a uno de los que entonces éramos nuevos consejeros electorales de que basta de estar en contra porque si no te va a ir muy mal, ¿no? Ese tipo de intromisiones que pudiera ser que aunque... doctor, permítame sí. Que discrepe de usted, no eran, como dice usted, cosas minucias. O sea, lo que se ve en esa grabación, lo que se escucha es que prácticamente el que mandaba en el YECRO era Roberto Borge. Es lo que dice exactamente el prominente entonces magistrado, es lo que dice. No lo digo yo, ahí está. Él lo comenta, efectivamente, que debo decir, es una grabación que no está desmentida ni por él ni por a quienes menciona. Entonces, ahí la autonomía del YECRO era una fantasía. Así es, yo creo que sí. La verdad es el hecho de que yo sea parte del YECRO, sería absurdo que por ser parte del YECRO no reconociera el elefante rosa que está enfrente, ¿no? Que está en el cuarto. Hay que ser realista, ese es uno de los criterios importantes con los que se nos seleccionó, el que tuviéramos independencia, carácter, una serie de cosas que permitieran que si ve uno algo, pues no se quede callado, ¿no? Entonces, para que esa autonomía sea real, es paulatino. La van conquistando. Usted me decía, ahora en un nuevo mandato estatal, ¿ha disminuido o ha desaparecido esa dependencia del Ejecutivo? La que ha desaparecido es la del gobierno estatal. Y esto se ve muy fácil porque yo le diría que ahora la administración del presupuesto, que aunque es menos de lo que había antes, ha alcanzado más que el año anterior, sí. O sea, yo lo que veo es que hay un comportamiento de respeto a la autonomía por parte del gobierno estatal. Repito, eso no obsta para que pudiesen existir actores políticos que quieran intervenir de alguna manera. Frente a nosotros tenemos una cosa muy importante, que es el proceso electoral que ya viene, ¿no? Sí. Y ahí
hay algo novedoso y yo creo que es muy importante, la forma en que vamos a designar a los nuevos consejeros municipales, porque van a ser consejos municipales en esta ocasión, los 11, ¿no? Y ahí el proceso es novedoso, es un proceso que el INE nos impone, no es que nosotros dijimos, ay, somos muy democráticos y vamos a cambiar, no, el INE impuso en los lineamientos cómo tiene que ser y incorpora cosas nuevas, por ejemplo, para poder designarlos tienen que venir, para la designación de un presidente, por ejemplo, de Consejo Nacional, tiene que haber una propuesta de 2, no de 1, y si no hay 5 votos a favor, no pasa, ¿sí? O sea, esto es novedoso, es un mecanismo que en la práctica yo creo va a llevar a que haya más diálogo, a forzar que se dé la posibilidad del diálogo y no nada más la imposición, ¿no? Entonces, la cereza en el pastel yo creo que es precisamente la autonomía que tengan estos consejos municipales, y créame que habremos algunos que estamos inmersos en ese compromiso, en esa, como literario usaría los términos, en esa batalla cotidiana por contribuir a garantizar la independencia y autonomía en el nombramiento y después en el funcionamiento de los consejos municipales, que son los encargados del registro de los candidatos, del conteo de los votos y de otorgar la constancia. O sea que una supeditación de la instancia electoral del IECRO a un gobernador posibilita o facilita los fraudes. Bueno, eso era... Y la independencia nos garantiza el respeto al voto. Sí, creo que está bien puesto. Creo que ese es si hay intromisiones con un fin. O sea, el fin es tener ciertos resultados que se quieren, ¿no? La independencia es que sea lo que la ciudadanía determine. Efectivamente. Doctor, yo le agradezco mucho que haya aceptado y sobre todo pues, a estas horas ¿no? y pues ya tiene usted su agenda. Doctor Luis Carlos Santander Botello, ¿algo más que quiera agregar sobre los temas que hemos estado hablando o de un asunto en particular? Aunque sea repetitivo, lo digo porque es el que a mí se me hace fundamental. Yo sí transmitirle a la ciudadanía de Quintana Roo que la participación ciudadana es importante, y la participación ciudadana la van a ver cuando vayan a votar, porque los ciudadanos que van a estar ahí están elegidos y designados y capacitados por una instancia que no tiene nada que ver con la influencia estatal, ¿sí? Entonces esa parte es muy importante. Luego, los consejos que serán los responsables, ahí nosotros tendremos que dar la garantía de que sean autónomos, de que sean independientes, y que aquellos que queden designados sepan que no se lo deben a nadie, sepan que están ahí porque es su mérito propio y porque consideramos los consejeros, por lo menos un servidor en el momento de proponer X o Z persona, es porque estoy convencido de su independencia, de su autonomía y de su capacidad. Ahorita que dice usted esto que tiene que ver mucho, sobre todo con los procesos electorales y en particular las elecciones, el IECRO tal y como está con la ley, con la última reforma a la ley, ¿este IECRO responde a las circunstancias en que va a haber elecciones el año próximo? ¿O es necesario que haya una adecuación en el Congreso a la ley? Mire, hay un debate muy importante y tiene que ver con la idea del sistema nacional, y es la siguiente: cada vez es más fuerte la voz de gentes prominentes en la materia electoral, no de Quintana Roo, sino a nivel nacional, pero que hablan del contexto nacional, INE e institutos electorales, y ellos dicen que lo que ha sucedido es que las reformas nos han llenado de funciones impertinentes para o sea, ellos dicen, y uno de los que los dice es José Woldenberg, que es presidente del IFE, lo dice Luis Carlos Ugalde, que también es del INE, y lo que ellos dicen es que las autoridades electorales no deben de ser las que estén resolviendo las quejas, no deben de ser las que lleven a la mesa el que le dan la razón a uno o a otro de los que están sentados ahí. Y en el caso de del nacional, dicen, tampoco debe de ser el responsable de la fiscalización. Podría ser una instancia diferente, algo así, pero lo que ellos dicen es
que todas las críticas a las autoridades electorales, las más fuertes hoy en día, vienen precisamente de la insatisfacción con los resultados en las quejas o las sanciones o las faltas de sanciones, no anular ciertas elecciones por presuntos causales que no considera acreditados el tribunal, por ejemplo. Esa parte es la que sale sobrando, porque si dejamos a los organismos electorales exclusivamente con el aspecto de organización del proceso y de la jornada, ese está blindado. Entonces dicen, ¿para qué los tenemos metidos en esto otro que es un campo de controversia que no termina? Las elecciones en México cada vez más están judicializadas, o sea, hay impugnaciones, recursos y delitos electorales cada vez hay más también, ¿no? O por lo menos se denuncian más. Bien, doctor, ¿algo más? Darle las gracias por esta oportunidad y desearles muy buena tarde a toda su público. Bueno, hemos llegado al final de este espacio Periodismo sin Permiso que transmitimos desde la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. El día de hoy en este programa no nos acompañó Gonzalo Hermosillo, pero seguramente que en la próxima emisión estará con nosotros. La emisión fue desde el restaurante San Remo, donde hay puras delicias italianas para aquellos paladares exigentes. Muchas gracias. Muchas gracias.